puedas hablar, Señor, a nuestras vidas esta noche, Padre bendito. Te suplicamos, papito lindo, que el consejo, Padre celestial, de tu palabra, Padre bendito, no regrese a ti, Señor, vacío, Padre, sino que antes bien cumpla ese bendito y ese precioso propósito, papito lindo, por el cual tú nos has traído, Señor, a cada uno de nosotros esta noche a tu casa, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén, amén, amén. Bueno, miren, el tema que está ahí en la pantalla, ahorita les digo. Es un tema, mis amados hermanos, amén, que el Señor me lo daba para poder cimentar lo que es el grupo de varones de la congregación, amén. Y al grupo de varones, así como el Señor le habló a la pastora, ¿verdad?, para ponerle al grupo de mujeres Esther, pues yo le pedí también al Señor, ¿verdad?, que me diera un nombre para el grupo de varones, y pues el Señor ponía en mi corazón ponerle al grupo de varones Otoniel, amén. Investigando, mis amados hermanos, acerca de Otoniel, pues surgió, miren, vamos a decirlo así, esta frase, mejor dicho, este rema, más que una frase, es un rema, mis amados hermanos, que el tema pues está centrado en los varones. Pero me puse a pensar, dije yo, si anuncio el tema, que hoy va a ser un tema solo para varones, ¿qué creen que hubiera pasado? No vienen las mujeres y tampoco los varones. Por eso no quise anunciarlo. Pero el Señor puso esta necesidad, mis amados hermanos, en mi corazón el día de hoy, hablar de un tema que repito que está 100% centrado en los varones, amén. Ustedes como mujeres podrán pensar, pero pastor, yo no soy varón, pero ¿cuántas tienen o tuvieron esposo? ¿Cuántas tienen hijos? ¿Cuántas, si no los tienen, tienen nietos? ¿Entiendes? De nietos varones, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos tenemos un padre, un hermano? Amén. Me estoy refiriendo a puros varones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ustedes, mis amadas hermanas, pues lógicamente no son varones, amén, pero el escrito está, que es la palabra del Señor, nos tiene que servir a todos nosotros, porque aunque no todos los que estamos acá son varones, ¿verdad? Sí, todos, mis amados hermanos, tenemos contacto con más de algún varón, amén. Miren, pues les voy a dejar un tiempo para que ustedes piensen, empiecen a pensar a partir de este momento. Cuando ya lo tengan, me dicen, o cuando me acuerde les pregunto, ¿con cuántos varones en su familia ustedes tienen relación? Entiéndase, por ejemplo, como mujeres. Si están casadas, pues tienen relación con un esposo. Si tuvieron hijos varones, pues cuántos hijos tienen. Si hasta el día de hoy su padre, amén, sigue vivo. ¿Me doy a entender? O sea, dentro de su familia, ¿con cuántos varones, gracias, tienen relación? Amén. ¿Alguien ya tiene el número o todavía no? O sea, los que no son varones, ¿verdad? Porque los que somos varones, pues aunque tenemos relación con más varones, pero el primero, antes de intentar transmitir el rema de la palabra, tengo que aplicarlo a mi vida. Amén. ¿Y las hermanas? ¿Ya alguien sabe el dato? ¿Con cuántos varones tienen relación en su familia? ¿Ah? ¿Sí? Sí, con todos los que ustedes tengan relación, que son varones.
3, dice la pastora. Entiéndase de la familia, no me van a decir el amigo, el vecino, el finado. No, ya no. Ok, ¿todavía no? Más o menos, hay un cálculo. A unos 10, imagínense. O sea, no podemos pensar, bueno, mejor dicho, no pueden pensar ustedes como mujer, si yo ni varón soy. La hermana tiene relación con 10 por lo menos. Entonces, esta palabra, ¿para qué sirve? Para de alguna forma, mis amadas hermanas, la Biblia dice, hablando acerca de la palabra, que somos nosotros, dice, los padres y los abuelitos, los encargados de enseñarle la palabra a nuestros descendientes. Amén. Entonces, solamente ahí vuelvo a repetir, aunque no sean varones, la palabra, mis amados hermanos, bien aprendida y bien aplicada, nos va a servir para poder enseñar. Amén. Entonces vean, repito, el tema le da el nombre, el rema al grupo de varones. El de mujeres se llama Esther y el de varones se llama Otoniel. Pero después me di cuenta que allá en Tibás el grupo de varones se llama igual, Otoniel. Lo único es que el rema es diferente. Si no estoy mal, creo que más o menos dice Otoniel, un juez que formó una familia, algo así creo que es. Amén. Pero a mí el Señor me hablaba de Otoniel y este es el rema, mis amados varones. Amén. Que nosotros como varones tenemos que atesorar, y este es el rema, mis amadas hermanas, si están criando, amén, si tienen contacto con algún niño, pues la misma palabra dice que es niño todavía, tenemos que centrarnos en que el día que ese niño crezca, amén, y pues de alguna forma sabemos que si el Señor no viene, mis amados hermanos, antes de que nos toque partir, y como varones nos toca partir, amén, que podamos haber dejado un legado, amén, por generación. Entonces, el nombre es Otoniel, pero el rema del grupo de varones, de lo que el Señor me hablaba, de que cada uno de nosotros como varones y cada uno de los varones, mis amadas hermanas, con los que ustedes tienen contacto, amén, ellos puedan ir forjando un legado por generación. El año pasado creo que salió una película cristiana en el cine y nosotros fuimos a verla. La película se llama La Forja. ¿Alguien la escuchó o la vio? No, estaba en YouTube. Cuando yo dije la primera vez que hablé de ella, conseguí, lo envié, y ahorita hace poquito, una semana tal vez, me la volvieron a pedir y la volví a buscar, pero ya no está completa, lamentablemente. Pero si ustedes quieren y la pueden buscar, la película se llama La Forja. Ok, ¿de qué trata más o menos esa película? Es un grupo de varones que se encargan de encontrar a un joven sobre todo, e irle dando una forma. Uno de ellos, en el que se centra la película, era alguien, no era vago de decir vagabundo, pero no trabajaba, no estudiaba, no hacía nada, vivía solo con la mamá y era mantenido, no tenía trabajo ni hacía oficio, se pasaba solo en los videojuegos. Y el asunto es que un hombre, que el que le da el nombre a esa película, La Forja, se encuentra con el muchacho. Era un muchacho, como repito, no era vago de esos que andan en la calle, pero era un haragán, digámoslo así. Amén. Y se topa con este muchacho y lo empieza a formar, lo empieza a forjar, por así decirlo. Y ya cuando la película termina, aquel muchacho que era un vago, irresponsable y muchas cosas más, ahora es un hombre hecho y derecho. Amén, temeroso de Dios. Y ahí, si ustedes pueden ver la película, para que se las cuente. Ok, el asunto es que cuando vemos esa palabra forjando o forjar, si ustedes lo buscan, habla acerca de un herrero, de que cuando ese herrero quiere hacer cualquier cosa, pero quiere darle forma al metal,
una de las formas de darle, valga la redundancia, forma al metal, es meterlo al fuego para que quede bien caliente al rojo vivo, y agarrar un martillo y empezar a darle, y a darle, y a darle, y a darle. ¿Qué está haciendo ahí? Forjando. ¿Sí? Forjando. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, Otoniel, ahí les coloqué un león, porque uno de los significados del nombre Otoniel es león de Dios. ¿No les gustaría tener un nieto, un hijo, un esposo con ese nombre? Cada vez que le digan Otoniel, ¿qué le van a estar diciendo? León de Dios. Pero a mí me gustó más Jehú Adonai. Jehová es mi Señor. Amén. Eso significa el nombre de Jehú Adonai. Ok, entonces, ¿qué es forjar, mis amados? Dice, forjar un legado por generaciones. Cueste lo que nos cueste. Esto es para nosotros, varones. Amén. No se trata de que el día de hoy ustedes y yo como varones recibamos un rema, ¿verdad? Y que al final del día las mujeres resulten haciendo lo que no podemos o no queremos hacer nosotros. Vean, mis amados hermanos, amén. Ustedes pues han vivido toda su vida acá en esta nación. ¿Sí o no? ¿O alguien vivió fuera, en otro país? ¿No? Aquí han vivido toda su vida. Ok. Nosotros pues yo ya llevo 2 años y medio por acá. En aquella otra oportunidad viví otros 2 años, o sea, como 4 años y medio he vivido acá. Pero me he dado cuenta, mis amados hermanos, de que, perdónenme que se los diga así, pero no he conocido, cuando conocemos un matrimonio, no he conocido un varón, con mucho respeto lo digo, pero por eso les digo, ustedes han vivido acá toda su vida. Quizá yo estoy equivocado, porque yo he vivido nada más 4 años y medio acá, y en el tiempo que yo he vivido no he conocido un varón que ejerza el sacerdocio de su casa. Pregunto, ¿ustedes sí lo han conocido? ¿Ustedes? Entonces estoy hablando yo algo que no es. Ok, y pregunto, ¿y no hay varones? Miren qué tremendo, escuchen qué tremendo es. Cuando estaba la batalla de los filisteos en contra del pueblo de Israel, ustedes y yo sabemos que la batalla se estaba dando en un valle, mis amados hermanos, y había un gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante? El más famoso de todos. Goliat, ¿sí? Y dice la Biblia que Goliat salía, miren que no es casualidad, a las horas del sacrificio por la mañana, y por la tarde salía Goliat a retar al ejército de Israel. Pero ¿saben qué decía? Decía una cosa: ¿acaso no hay un hombre entre ustedes para que venga y pelee conmigo? A excepción de David. David no era del ejército. David llegó, mis amados hermanos, a dejar pan y queso. Pero la pregunta es, ¿y todo el ejército de Israel, quiénes lo formaban? ¿Hombres o mujeres? Hombres. ¿Y por qué Goliat sale a decir, no hay un hombre entre ustedes que venga y me haga frente? Dice la Biblia que salía, escuchen esto, durante la mañana y durante la tarde. Cuando se escudriñan esas horas, era exactamente la hora en la que Dios le había dicho al pueblo de Israel: por la mañana y por la tarde me harán sacrificio, o saldrán y me adorarán. Entonces aquellos, vamos a pensarlo así, preparándose para la hora del culto, cuando algo pasaba. Miren, yo sigo con lo que pasó ahí. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Así sinceramente, que lo que pasó ahí hubiera sido a la hora del culto. ¿Qué creen que hubiera pasado?
¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos, pastor, pónganle pausa, vamos a ir a ver qué pasó. ¿Creen que es casualidad que a la hora del culto, a la hora del sacrificio, a la hora de la adoración, saliera Goliat por la mañana y por la tarde a decirles, hay un hombre entre ustedes que venga y me haga frente? Ok, acabamos de acordar de que todos eran hombres, ¿sí o no? ¿Y por qué nadie salía a enfrentarse? Le digo el doctor Chapatín, me da coche. Ok, entonces, ¿saben qué les estaba diciendo? Miren, pues una cosa es ser, o mejor dicho, una cosa es la palabra homosexual, pero otra cosa es la palabra afeminado. Un homosexual sabemos que es alguien pues que quiere ser mujer. Estoy resumiendo, ¿verdad? No voy a entrar en detalle. Pero un afeminado es un hombre que es hombre, que le gustan las mujeres, pero que no cumple con su función de hombre. Ese es un afeminado, según los significados. Aparte es aquel que es todo rarito, ese es amanerado. Pero un afeminado es ese, por ejemplo, un hombre, dice la Biblia, que el que no provee para los suyos, principalmente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, el ser hombre, mi amado hermano, con mucho respeto, no es solamente porque cuando nacimos el doctor nos vio las partes, ¿verdad? Y dijo, ¡ay, varón! Bien, cuando nació mi hermana, bueno, allá en Guatemala, no sé si aquí hay, si le digan igual, hay señoras que soban a las mujeres cuando están embarazadas y acomodan al niño antes de dar a luz. Pero cuando mi madre iba a que la sobaran, comadrona le dicen. Allí hay. ¿Cómo le dicen? Comadrona también. Entonces iba con la comadrona, ella la sobaba y le decía, es un niño, le decía. Está bien, se iba mi mamá contenta, otro niño, decía. Al mes iba a que la sobaran y la sobaba, no, usted es una niña. Entonces mi mamá contenta, pues se iba a la casa, ya tengo las dos parejitas, nosotros somos 4, 2 varones y 2 mujeres. Al mes siguiente iba otra vez, no, usted no sé qué es, porque a veces está en posición de niña, a veces está en posición de niño, pero yo creo que es niña, le digo. Y al otro mes la misma historia. En fin, cuando mi hermana estaba naciendo, le dice el doctor, felicidades señora, no había nacido, estaba naciendo. No sé de qué forma sale la cabeza del niño, la cosa que creo que el niño sale de una forma y la niña sale de otra forma. Y cuando venía saliendo mi hermana, le dice el doctor, felicidades señora, tiene un niño, le dice. Cuando le vio la cabeza dijo que era un niño. ¿Y cómo se dio cuenta que era una niña? Porque ahí está mi hermana y no es niño. O sea, ¿en qué momento se dieron cuenta que era una niña? Cuando le vio la cara, dice. No. Cuando le vio sus partes. ¿Sí? Y le dijo, este es una niña, pero va a ser bien varonil, para hacerse el quite, que no haya. Y dicho y hecho, mi hermana fue creciendo como mi hermano, porque era unos años mayor que yo, pero si mi hermano compraba un par de botas, ella compraba un par de botas. Y si le querían comprar sandalias o zapatillas, no, ella quería botas. Ya después creció y ya se puso bien femenina, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, mis amados hermanos, eso es lo que pasa con nosotros los hombres. Que somos hombres. Macho menos, hombres, ¿vale? Que somos hombres, decimos amén, pero se dejan de cumplir las funciones. Y cuando se dejan de cumplir las funciones del hombre,
Entonces, mis amados hermanos, pasan muchas cosas muy delicadas, pero nos vamos a centrar en la que yo estoy tratando de hablar. Se deja de forjar un legado, y la generación que viene, lo dice la Biblia, no lo digo yo, tiende a ser peor que la primera. Yo no sé, mis amados hermanos, amén, como repito, el tema es para varones, pero ¿acaso no nos gustaría que la generación que venga sea mejor que la nuestra? Pero el encargado es el varón. El encargado de forjar un legado por generaciones es el varón. Y la esposa, ¿cuál es su función? Lo dice la Biblia, no es que sea un ayudante, ¿verdad? Pero es ayuda, que si el varón dice, vamos a hacer esto, ok, el varón ya dijo, esto es lo que vamos a hacer, pero casi que la mujer diseña todo el plan. Pero ¿quién fue el que dijo, esto es lo que vamos a hacer? El varón. ¿Y quién fue la que diseñó todo? Ella. Es en conjunto, misa. Miren, la gloria es para el Señor. La pastora lo decía, ella le pedía un título al Señor para el retiro de damas, y el Señor le dio el título, pero luego me preguntó si él lo oí, y yo le di la base bíblica. Entonces el Señor le habló a ella, el Señor me habló a mí, y entre los dos, ahí estuvo el retiro. Ella fue la que se encargó de todo, amén. Pero la cita bíblica la di yo, no creído. Amén. ¿A dónde voy? Los dos, no fui solo uno, no fui solo yo, no fui solo los dos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, varones, por favor, entendamos esto. Y ustedes, mis amadas hermanas, ay, miren pues, el tema no es para que ustedes vayan el día de mañana o más tarde, acordate lo que el pastor dijo. Pero si de vez en cuando le pueden recordar lo que la Biblia dice según este tema, háganlo. Aquí me estoy poniendo la soga al cuello. ¿Qué creen que me van a decir a mí en algún momento? Acuérdese que usted lo dijo, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca, mis amados varones? No solamente decir, como dijo el hermano, y muy macho, ¿va? Si no, después va a decir la esposa, pero macho menos hombre. ¿Por qué? Porque el varón tiene que cumplir sus funciones sí o sí. Punto. Ni la da solo un amén, dijo la pastora. ¿Y las hermanas? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Es que esto es importante que lo logremos entender. ¿Qué pasa cuando el varón cumple sus funciones? Se forja un legado por generaciones. ¿Qué es forjar? Darle forma a un instrumento de metal, pero cuando ya ese instrumento queda forjado, acá no les gustan a ustedes las espadas, por lo menos verlas. A mí me gustan las espadas. Allá en Guatemala me habían regalado una, pero luego el Señor me puso a que hiciera un acto profético con un pastor, y lo hice y se la regalé. A ver, ¿qué la hizo también? Pero no podía traérmela, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que entender esto. Si tenemos hijos, si tenemos nietos, pero yo soy el padre, yo soy el abuelo, mi trabajo es forjar un legado para que el día de mañana, y miren qué tremendo, mis amados hermanos. La Biblia habla de un varón llamado Timoteo. Pero la fe, ¿de quién heredó Timoteo? ¿De su abuelito? ¿De su papá? ¿O la fe de su abuelita y de su mamá? ¿Alguien sabe? ¿La fe de quién heredó Timoteo? El apóstol Timoteo. No queda de otra. Miren qué tremendo. Que el apóstol Timoteo le dice el apóstol Pablo: la fe que está en ti es que antes estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Y quién llegó a ser Timoteo? Un apóstol, un pastor. Y la pregunta es: ¿y dónde estaba el papá?
¿Y dónde estaba el abuelo? Lo ideal hubiera sido que el apóstol le diga la fe que recibiste de tu abuelo y de tu padre, porque él era varón, pero no. Entonces por eso les digo, el colmo sería de que el tema es para varones y las mujeres lo resulten haciendo. Pues este es un tema, mis amados hermanos, que lo tenemos que desarrollar nosotros los varones. Decimos amén. Varones, amén. Y espero yo, en el nombre del Señor, de que esto llegue a muchos varones. Vean pues, aquí vamos a empezar a hablar un poquito de Otoniel. Todavía tengo unos minutos. Luego dice, los de Judá marcharon hacia la ciudad de David, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Pónganle atención a eso, que la ciudad es la misma, pero tiene dos nombres. Amén. Una es David y la otra es Kiriat Sefer. Dice acá, marcharon hacia la ciudad de David, que antes se llamaba, pues, ¿se dan cuenta? Es la misma. Amén. Pero tiene dos nombres. Y luego dice, Caleb había prometido que quien conquistara a David se casaría con su hija Axa, y fue su sobrino, ¿qué dice ahí? Otoniel. Ahí está el nombre de Otoniel, quien la conquistó. Vean esto, Caleb había prometido que quien conquistara esta ciudad, mis amados hermanos, llamada David, se casaría con su hija Axa. O sea, el que conquistara esta ciudad, Caleb le iba a dar por esposa a su hija. O sea, no se la iba a dar a cualquiera que apareciera por ahí, sino alguien quería ser yerno de Caleb, primero a conquistar. Ya vamos a ver qué significa eso. Se casaría con su hija Axa, y fue su sobrino Otoniel quien la conquistó. Así que Caleb le dio a Otoniel su hija Axa por esposa. Otoniel era hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a Axa que pidiera un terreno a su padre. Ahí, en esas dos citas, es donde empieza Otoniel a forjar el legado por generaciones. ¿Por qué? Porque ellos se casaron. Vamos a pensarlo así. Ya iban montados en el burro a la luna de miel, cuando Otoniel se acuerda de ahí, si era tico, ¿va? ¿Y dónde vamos a vivir? Entonces le dijo, ve y pídele a tu padre un terreno. ¿Quién se lo dijo? Otoniel. No fue la mujer, fue Otoniel el que empezó a preocuparse. Ok, ya tengo esposa, ¿y a dónde la voy a llevar a vivir? Entonces le dijo, volvemos acá y le dice, y le dijo a Axa que le pidiera un terreno a su padre. Cuando Caleb la vio bajar del burro, le preguntó qué quería. Y Axa le dijo, los terrenos que me has dado no tienen agua. Por favor, dame también manantiales. Y Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Hay una versión que dice que le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Entonces démonos cuenta, mis amados, aquí solo es una muy breve explicación, porque nada más quiero dejarles la base bíblica de cómo hay un hombre llamado Otoniel que conquistó una ciudad y le dieron una esposa. Por eso es que creo que le colocaron el nombre allá en Tibás, Otoniel, un juez que formó una familia. Pero a mí el Señor me habló de Otoniel, amén, forjando un legado por generaciones, porque fue Otoniel el que le dijo, ve y pídele un terreno. ¿Y para quién era el terreno? Para ellos dos, pero lógicamente también para sus hijos. O sea, lo que Otoniel hizo al decirle a Axa, pídele un terreno, no fue pensando en él, fue pensando en sus descendientes.
Entonces, mis amados varones, aquí tenemos que tener ustedes y yo mucho cuidado, porque cada decisión, cada pensamiento, cada acción tenemos que hacerla pensando también en nuestros descendientes. Si ustedes y yo somos padres, algunos son abuelitos ya, no podemos actuar alocadamente. Tenemos que saber y entender que cada decisión que yo tome, cada acción, cada palabra, la puedo estar formando en mis hijos, en mis nietos. Y el día de mañana, imagínense, les gustaría a ustedes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y un amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Pero pensemos que todos, sin excepción, tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque aunque, por ejemplo, mis hijos hayan nacido siendo hijos de pastores, pero eso no les basta. En su momento tendrán que aceptar al Señor Jesús. En su momento tendrán que bautizarse. En su momento tendrán que servirle. Amén. No que porque nosotros somos pastores eso es suficiente. No es así. Amén. Pero imagínense que nosotros cometimos muchos errores cuando estábamos en el mundo. Trompo, me decían a mí, pastor. ¿Cómo así? Y andaba de pared en las discotecas, pastor. El trompo, me decían. ¿Se imaginan que ustedes y yo cometimos ese error cuando andábamos en el mundo? Trompo, me decían. Y que ahora vengan mis hijos y mis nietos y la gente diga, este es hijo del trompo. Aquellos son nietos del trompo. Ellos son. ¿Les gustaría? Si yo les menciono el nombre Rahab en la Biblia, ¿con qué lo relacionan? La Biblia dice Rahab, la ramera. Imagínense otro ejemplo. Ustedes y yo sabemos que David, uno de sus más graves errores fue quitarle la esposa a Urías. Pero siempre que se habla, miren qué tremendo esto, de las esposas de David, menciona el nombre de las esposas, y cuando se menciona a Betsabé, ¿saben qué dice la Biblia? Y Betsabé, la mujer de Urías. No se la reconocen a David como mujer. ¿Se imaginan ustedes que le digan Salomón? Y este es Salomón, hijo de Betsabé, la mujer de Urías. Bueno, y no que David era el padre, sí, pero aunque David es el padre, Betsabé era mujer de Urías. ¿A quién de ustedes le gustaría, mis amados hermanos? Pues estoy pensando, ¿verdad? Ahí está el ejemplo bíblico. ¿Les gustaría que a sus hijos los reconocieran así, como nietos, sobrinos de otro hombre, de otra mujer, si son suyos? Porque eso fue lo que pasó ahí. Amén. Salomón no era hijo de Urías, pero como decía, por el ejemplo que estoy poniendo, este es Salomón, hijo de Betsabé, la mujer de Urías. ¿Les gustaría que les presentaran a ustedes así a sus nietos y les mencionaran el nombre de la ex o el ex de su pareja? Capaz que en este momento brincan, ya que no nos gustaría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Forjar un legado para que el día de mañana, si van a conocer a mis hijos y van a conocer a mis nietos, los conozcan son nietos de Israel, el director de alabanza de la iglesia allá del barrio latino. Ni un amén. Amén, mis amados hermanos. Miren, hoy me pasó algo muy curioso y a mí me dio risa, pero me sentí honrado. Pues hoy fui a comprar madera para hacer una cama, y yo siempre le pido al muchacho por teléfono, le hago el simple y llego y solo recojo la madera, y ya cuando llego allá me dan la factura, ¿verdad? Pero yo no me había dado cuenta hasta hoy, le puse atención,
Y en la factura, ¿qué creen que dice ahí? Saben que toda factura lleva un nombre, ¿verdad? Pero a mi factura no le ponen nombre, sino ¿cómo creen que le ponen? Pastor. Esta es la factura del pastor. Yo no me había dado cuenta, después me puse a revisar otra y en otra decía hermano William. Yo no sé si las personas son cristianas o no, pero ellos sí saben que soy yo, porque yo les he hablado. ¿Y cómo ponen en mi factura? Pastor. Entonces pensemos, el día de mañana conocen a mis hijos. ¿Cómo los van a reconocer? Ellos son hijos del pastor, ellos son hijos del hermano William. Y como repito, yo no sé si esta gente es cristiana o no, pero así me reconoce. Y ahí tengo la factura por si quieren verla. Amén. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, que si vamos forjando un legado, así van a ser conocidos nuestros descendientes. Mencionamos a Rahab. Lamentablemente Rahab tenía un mal oficio. Lamentablemente para ella era ramera. Pero cuando ustedes y yo leemos en el libro de Mateo la genealogía, los antepasados de Jesús, aparece Rahab. ¿Y cómo creen que le escriben ahí? Rahab, la ramera. Ella, repito, su nombre no es ramera, pero ¿por qué le dicen Rahab la ramera? Por el legado que ella forjó. Ahora la pregunta es, varón, ¿y qué legado vamos a formar tú y yo? ¿Cómo van a ser conocidos nuestros descendientes? ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Va. Entonces vean, pues él fue el que le dijo, y luego viene una vez más el trabajo en conjunto, ¿verdad? Pero el que le dijo fue Otoniel: ve y pídele un terreno. Y cuando ya Axa se baja del burro, dice ahí la Biblia, ella se da cuenta, ok, ya está el terreno, pero no tiene agua. Y bien, miren lo que ella le dice: no tiene agua, por favor, le dice, dame también manantiales. Y esto es algo sorprendente, mis amados hermanos, porque dicen que le dio los manantiales de arriba, o sea, las cosas espirituales, las cosas celestiales, pero también le dio los manantiales de abajo, las cosas terrenales, los bienes materiales. Miren la bendición que forjó Otoniel, porque repito, el que dijo, ve y pídele un terreno, fue él. Pero ya la otra, es lo que les decía, el hombre arma el plan y le dicen a la esposa, mi amor, esto es lo que vamos a hacer. El hombre dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la mujer diseña todo cómo se va a hacer. El hombre dijo, esto vamos a hacer, y la mujer cómo se va a hacer. Y entre los dos lo hacen. Pero ¿se imaginan ustedes un hogar, un matrimonio, en donde la mujer idea el plan y ella tiene que ver cómo lo hace? ¿Dónde queda el varón? Con mucho respeto, porque yo soy varón. ¿De qué sirve un varón así? De nada, digan, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque a la mujer fue quien la dejó Dios como ayuda. Pero repito, eso no significa que sea ayudante, sino es como diseñadora. Yo llego, por ejemplo, con un diseñador y le llevo mi idea. Mire, esto es lo que quiero. ¿Y qué hace el diseñador? Valga la redundancia, pues me diseña la imagen, pero la idea fue mía. Pero el logotipo lo hizo él, entre los dos. Miren, por ejemplo, volteen a ver esa manta de las mujeres. La idea y el nombre fue de mi esposa, Esther en Gracia. El Señor le habló, pero ¿quién creen que diseñó la manta? Yo cuando la dije, qué linda está. Mi cuñada, no, ¿qué es? Mi concuña es la esposa del hermano de la pastora. Miren qué bonito. Entonces, el Señor le habló, le dijo a ella, le dio la idea, pero ella lo hizo. Igual es el matrimonio, mi amado hermano. El varón dice, esto vamos a hacer, pero la mujer rápidamente, pero no hay agua. Y pidió, y le dieron las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo. Pero ¿quién dijo que pidió el terreno? Otoniel. ¿Y qué hubiera pasado si se suben a su burro
y se van. Ni le dan terreno, ni manantiales de arriba, ni manantiales de abajo. Entonces, mis amados varones, por favor, en el nombre de Jesús, varones, ni un amén. Amén, dicen las hermanas. Somos nosotros, no los que tenemos que estar mandando, haz esto, haz lo otro, aquí, allá, y yo sentadote. No, somos nosotros los que tenemos que diseñar, mi amor. Este es el proyecto, este es el plan. Hacia aquí es hacia donde vamos. ¿Y qué va a hacer ella? Nos va a hacer el camino feliz. Dios va a desatar sobre ella una provisión, y lo único que nosotros hicimos fue trazar el camino. Pero ¿y si no hay un camino trazado? Si no hay un varón que diga, esto es lo que vamos a hacer. Las mujeres se cargan y luego vienen a quejarse diciendo, pastor, pastora, ya no aguanto a mi marido. ¿Por qué? Porque el esposo no está trazando un camino, no está abriendo brecha. Le toca a la esposa hacerlo todo. Pregunto, vamos a ver qué dice. Aquí se me va a dividir la sala. ¿Qué es más cansado? Salir de la casa e ir a trabajar y regresar a la casa, o pasar en la casa todo el día. Pasar en la casa todo el día en la cama. ¿Qué piensan? Ya la hermana ya dijo, ¿qué es más cansado? ¿Ir a trabajar o los quehaceres de la casa? ¿Por qué? Sí, dicen todas las hermanas. Porque desde que se levanta, yo creo que hasta sueña que está limpiando la casa. Todo el día. Y aunque el trabajo del varón, como el trabajo del hermano Israel, dice que carga unas piezas de aquellas, sea cansado, pero es un rato. Llega a la casa a descansar y la esposa tiene que servir, tiene que atender, y después él se va a descansar normalmente, ¿verdad? Y ella sigue limpiando la casa. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué creen que es lo peor? Los dos trabajaron durante el día. ¿Qué es lo peor? A fin de mes, a la quincena, a la semana, como sea. Yo creo que ya les di la idea. Que no le pagan. Sufrir nos tocó a nosotros. No, reprendo al diablo en nombre de Jesús. Amén. Hay que pedir sueldo. Amén. ¿Qué piensan? Es un pensamiento. No van a salir manifestadas. Y dijo el pastor. ¿Será que el salario se tendría que compartir? ¿Será que la esposa tendría que saber cuánto gano? ¿O mi corazón es tuyo, pero la billetera es mía, mire? Yo les dije a los hermanos allá en Guatemala. ¿Saben qué les dije? A la esposa le dije, hay que amarla también con la billetera. ¿Para qué dije eso? Todas las hermanas, el pastor dijo que hay que amar a la esposa con la billetera, y mi esposa, el pastor dijo que hay que amar a la esposa con la billetera. Pero es así, mis amados. Amén. ¿Por qué? Porque todo dentro de la casa es compartir. Ya se puso serio, hermano Israel. No son bromas, mis amados. Miren, a mí se me fue el tiempo, mis amados hermanos, lamentablemente tengo que terminar. Pero atesoremos eso en nuestros corazones. Amén. Varones, somos nosotros los que tenemos que dirigir a nuestra casa. Ustedes y yo, no es que vayamos a andar de haraganes. Mi cielo, mi amor, como le digan a su esposa, esto es lo que vamos a hacer. Ok, ya está el proyecto, ya está la idea, ya está el diseño. Ok,
¿Y qué va a hacer la esposa? Les aseguro, nos va a hacer la vida feliz. A mí me ha pasado un montón de veces y pues mira, esto es lo que vamos a hacer, pero no tengo ni idea cómo hacerlo. Y cuando ya regreso, ya la pastora ya hizo y deshizo, así lo vamos a hacer y se hace. Pero ¿y si yo no le digo esto es lo que vamos a hacer? ¿Por qué resultan las esposas cansándose? Porque les toca todo. Les toca pensar qué hacer, les toca pensar cómo se va a hacer, les toca pensar a quién va a llamar y les toca todo. Y a la hora de que llegue el dinero para hacerlo, no hay. Y todo su trabajo, y todo el esfuerzo, y todo el cansancio, a la basura. Porque cuando ya tiene que entrar el hombre a funcionar, no está. No hay, digo un patito por ahí, no hay. Por eso se cansan y por eso muchas veces las hermanas ya no nos aguantan. Porque ellas hacen lo que tienen que hacer, pero cuando toca nuestra función de varón, ya no hay. Ay, qué lástima, mis amados, se me fue el tiempo. Pero Dios es bueno, decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre celestial, mis amados hermanos.